¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del tema de la materia de máquinas eléctricas con la unidad de principios básicos del electromagnetismo. Como temas, que el que vamos a tratar en esta semana, en este día para ser más precisos, va a ser la inducción electromagnética y principio de Lenz como un tema, la ley de Faraday e inclusive la inducción mutua, ¿ok? Vamos a pasar. Bueno, para entender la materia, en este caso, como les había mencionado antes, para entender el electromagnetismo tenemos que empezar con el magnetismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos considerarlo? Que en este caso, los imanes están constituidos ¿por qué? Se puede representar en este caso por líneas llamadas líneas de campo magnético, como se encuentran en la gráfica en este punto, ¿verdad? Líneas de campo magnético. Y luego, la cantidad de estas líneas se le conoce como flujo. En este caso serían todas estas líneas, ¿no es cierto? Estas son las líneas de flujo y todo ese conjunto se le llamaría un flujo magnético, como podemos observar en la gráfica. Tenemos el campo magnético de nuestro imán y fuera del campo magnético el imán no tiene fuerza de atracción. O sea, va a tener hasta cierta distancia donde tiene su capacidad de atracción. Eso sería de acuerdo al tipo de imán. Eso ya habíamos visto en la clase anterior también. Por ejemplo, los imanes de neodimio, los imanes naturales, como la magnetita, o bueno, ya por los otros imanes que pueden fabricar los humanos. Va. Entonces, una vez que nosotros conocemos el magnetismo, vamos a determinar con el siguiente punto. En este caso, la inducción electromagnética. Un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y a la inversa. O sea, un campo eléctrico puede producir una corriente o una corriente puede generar un campo, ¿ok? Esa sería la definición o la parte de como introducción, en este caso a la electromagnética, y aquí sí ya es electromagnetismo. ¿Va? Este principio, estas bases serían utilizados ¿en dónde? Van a ser utilizados en generadores, en motores eléctricos, la inducción electromagnética, ¿verdad? En este caso nos explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y a la inversa, cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver una gráfica que tenemos por cuenta, llamémosle una espira, es un cable, puede ser tanto vertical o un cable circular, o en este caso es un ejemplo de un cable de un cable hecho de una manera cuadrada, ¿ya? De un rectángulo, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir en este caso cuando nosotros, esa espira, esa vuelta que tenemos, lo vamos a introducir sobre ese flujo magnético? Dentro de todas esas líneas, ¿se acuerdan que vimos antes? Dentro de todas esas líneas magnéticas vamos a tener el flujo magnético. Entonces, ¿qué pasa si yo introduzco mi conductor dentro de ese flujo magnético? ¿Qué va a pasar? Que va a existir una diferencia de voltaje, va a existir una circulación de corriente, ¿ok? Como podemos observar, el flujo magnético está dirigido desde el polo norte hacia el polo sur, en este caso de imanes, ¿va? Pasamos a la siguiente. La ley de Lenz nos dice que el campo electromagnético inducido tiene una polaridad que produce una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que la produce cuando el flujo magnético está aumentando. Cuando el flujo magnético disminuye, el campo electromagnético inducido tiene la polaridad opuesta. En resumen, o en conclusión, en definición, podríamos decir que el sentido de la corriente inducida será tal que inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. ¿Qué es esto? Esto de acá que tenemos, ¿va? Sería una manera gráfica que podemos observar en este caso. Ya, igualmente nosotros vamos a hacer una práctica de esto. ¿Qué quiere decir lo que les mencionaba? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, como que si tuviese una pizarra. Ya, tenemos en esta parte de nuestras bobinas, tenemos un imán. Estamos colocando nuestra polaridad, nuestro polo del imán en el polo norte, basándonos en el polo norte. Y vamos a introducir sobre las bobinas.
¿ok? Vamos a introducir. ¿Qué nos decía? Que la corriente se va a oponer a esta dirección del flujo. Entonces, si nosotros introducimos de esta manera, el flujo de corriente va a ser contrario, como podemos ver en la parte gráfica. Estamos introduciendo. La velocidad, o más bien dicho, este imán se está introduciendo sobre la bobina, entonces se genera una corriente opuesta, tratando de detener este campo, ¿ok? Y en caso del punto B, que sería esta situación de acá, estamos alando. ¿Qué es lo que nos mencionaba? Asimismo, tiene que oponerse a ese flujo del campo magnético. Como el campo se está retirando, la corriente se opone, entonces circularía al otro lado. Eso nos querría decir en nuestra definición. El sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que la produce. O sea, es opuesta al flujo, ¿no es cierto? Pasaríamos al siguiente punto. Ya, la polaridad de un voltaje inducido es tal que tiende a producir una corriente. En este caso hablábamos del flujo magnético, es que se está introduciendo sobre unas bobinas, se genera un campo y se va a oponer, lo mismo que habíamos visto en la parte anterior, produciendo una corriente cuyo campo magnético se opone a las variaciones del campo existente producido por la corriente original. El flujo de un campo magnético uniforme a través de un circuito plano viene dado por, en este caso tendríamos la fórmula de cómo calcular nuestro flujo magnético, donde la fórmula nos dice que el flujo magnético va a ser igual a ¿qué? A nuestra inducción magnética, ¿ok? A nuestra inducción magnética en relación a por la relación de la superficie del conductor y también el ángulo que forma el conductor y la dirección del campo. Si el conductor está en movimiento, el valor del flujo será, en este caso, de la siguiente manera, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que sería nuestra inducción, nuestro flujo magnético que tenemos allí, multiplicado por ¿qué? Por la superficie del conductor y también por el ángulo de choque que tiene contra nuestras líneas de flujo, ¿va? Ya. En este caso, perdón, en este caso nosotros podemos verificar cuál sería la dirección de nuestra corriente. ¿Con qué? Con la regla de Fleming. Vamos a utilizar, o la ley de la mano derecha que se le conoce, que vamos a hacer en este sentido. Como pueden observar muy bien en la gráfica, nosotros tenemos el polo norte ubicado al lado derecho y el polo sur ubicado al lado izquierdo. Entonces, podemos observar que si nosotros realizamos este movimiento, nos dirigimos con el pulgar para los movimientos, el índice para la dirección del campo magnético o del flujo magnético en este caso, que va, como habíamos visto antes, que va desde el polo norte hacia el polo sur. La dirección del campo estaría en este punto. ¿Para dónde se nos va a generar nuestra corriente? O en este caso nuestro voltaje también, nuestra Fm, que corresponde a la fuerza electromotriz, o también es la diferencia de voltajes. Se dirigiría hacia mi interior, ¿no es cierto? Si desplazo en esta parte el movimiento, el campo magnético se encuentra en este sentido, la corriente se va a direccionar hacia mi persona, ¿va? Esa sería la regla de Fleming, o también la regla de la mano derecha, o la ley de la mano derecha. Ya, pasamos al siguiente punto. La ley de Faraday. Antes habíamos visto los campos magnéticos, cómo se comportan. Ahora vamos a pasar a lo que es la ley de Faraday, ¿va? Nos menciona que la ley de inducción electromagnética de Faraday, o más bien simplemente la ley de Faraday, en resumidas, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a observar el comportamiento, o bueno, más bien tenemos una gráfica en la cual podemos describir el comportamiento de esta ley. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce? Ya, vamos a leer nuevamente donde dice: la ley de Faraday estudia la fuerza electromagnética en un circuito cerrado. ¿Cuál es el circuito cerrado? Estamos hablando de una bobina y otra bobina.
Si nosotros, por ejemplo, en este caso, tenemos alimentada nuestra bobina con corriente continua, hagámoslo con corriente continua. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver luego cuál es el comportamiento o qué ocurre. Igualmente eso nosotros vamos a hacer un experimento con esto de aquí para poder comprender de mejor manera. Supongamos que dentro de esta bobina nosotros vamos a alimentar con una corriente continua. Ponemos una batería y cerramos nuestro circuito. Entonces, al momento que va a circular corriente sobre este conductor, se va a generar un campo magnético. ¿Ya? Va a generarse un campo magnético. Ahora, si nosotros tenemos cerca otro bobinado, este se va a ser inducido por el campo magnético del primero, pero siempre y cuando el campo sea cambiante. O sea, yo enciendo y allí cambia el campo magnético, ¿no es cierto? Se genera una onda, se genera este flujo magnético que al final termina siendo un campo magnético. Se genera el campo magnético que va a inducir, o sea, vendría a ser un conjunto de líneas invisibles que van a chocar acá en esta bobina. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a haber una circulación de energía, va a salir energía. Y en este caso nosotros podemos observar en nuestro aparato de medida. Podemos hacerlo con un multímetro. De hecho lo vamos a hacer, que es la parte de la práctica, que ya les voy a indicar un poquito más adelante. Va a generarse un campo donde van a circular electrones que afectan a nuestra bobina, llamémosle el bobinado primario y el bobinado secundario, que afecta a nuestro bobinado secundario, y vamos a observar cómo se desplaza, cómo existe un flujo, cómo existe una FEM, una fuerza electromotriz, o más bien dicho, cómo existe un voltaje. Ahora, cuando yo si dejo conectada, ¿no es cierto? Conecté y se genera el campo. Si la dejo conectada, se va a mantener. ¿Qué quiere decir? Que nuestra variación de campo magnético no va a existir. Por lo tanto, nuestro multímetro, que está midiendo voltaje, debería decaerse, debería caer, debería bajarse, debería ponerse en cero, porque no existe un campo magnético. Ahora, cuando yo desconecte mi bobina que estaba energizada, va a haber una pérdida de campo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo que habíamos visto antes. Esta bobina, al estar actuando, interactuando o relacionándose con el campo magnético que se está perdiendo, va a tratar de oponerse vuelta, en este caso, la corriente a esa pérdida de flujo. Por lo tanto, nuestra unidad, nuestro multímetro debería darnos ¿qué? Un voltaje negativo, como podemos observar en la gráfica. Esa sería la inducción, la ley de Faraday. Se genera un campo magnético que se induce a otra bobina, ¿va? Siguiente punto, este sería otro ejemplo que podemos realizar. Por ejemplo, dice, vamos con el texto, la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético, que atraviesa una superficie dada en el circuito mismo como borde. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por ejemplo, hace rato nosotros teníamos dos bobinas separadas. En este caso tenemos un aro, digamos un aro de metal, que es un material que conduce el flujo magnético. Tiene un mejor direccionamiento. Con ustedes no pudimos tener el tema de bueno, con un paralelo no, con el paralelo B no tuvimos la oportunidad de desarrollar la práctica que teníamos de los imanes para ver en este caso primero la orientación del flujo y luego también justamente se tuvo un imán que venía con un material ferromagnético que en este caso nos permitía concentrar este flujo. Era mucho más práctico dentro de la clase que tuvimos, pero con el curso que estuvieron y con las personas que estuvieron, excelente. Con las personas que no, pues se complica el tema, pero con este ejercicio de aquí lo podemos comprender. En este caso, como pueden observar, igualmente es un voltaje, una fuente de voltaje de corriente continua que va a ser accionado. Nosotros vamos a accionar y se va a generar un flujo, en este caso va a circular nuestro flujo magnético que va a inducir en la otra bobina. Va a inducir en la otra bobina un flujo y este flujo que induce a la bobina va a generar una diferencia de potencial, una fuerza electromotriz. Sería similar a la diapositiva anterior, pero en este caso se encuentra conectado en un mismo material ferromagnético que nos permite conducir de mejor manera el flujo.
En este caso aprovecharíamos de mejor manera el flujo generado anteriormente. Y asimismo, cuando se presione se generará un voltaje y cuando se deje de presionar se generará otro voltaje. Ya esto es lo que nosotros estábamos viendo dentro de la ley de Faraday, lo que mencionábamos en la ley de Lenz también. Bueno, aquí estamos hablando de Faraday y Lenz. ¿Por qué? Aquí lo vamos a explicar. La ley de Faraday se puede expresar de la siguiente manera, donde E es la fuerza electromotriz inducida en un circuito, en este caso también puede ser el voltaje, ¿ya? El voltaje va a ser igual a ¿qué? Es al cambio del flujo magnético a través del área del circuito. Aquí está el flujo magnético, ¿ya? ¿Por qué va a ser el cambio? Cuando existe un movimiento. Si no hay movimiento, ¿hay cambio? No hay cambio. El flujo va a estar allí quietito. Y el conductor está quieto, no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuándo va a generarse? Cuando existe un movimiento, o sea, cuando haya un cambio de flujo magnético a través del área del circuito, ¿sí? En este caso, si es un conductor, se generará un cambio de flujo haciendo un movimiento. Ahora, este cambio tiene que ser en relación del tiempo, medido en segundos, ¿verdad? O sea, en relación del tiempo, qué tan rápido sea. Si es más rápido, pues mejor, genera más flujo, genera más cambio y entonces tenemos que más voltaje. ¿Por qué negativo? Por lo que había mencionado antes Lenz, que la corriente o el voltaje, en este caso, va a ser opuesto a su flujo, opuesto a la variación del flujo en relación del tiempo. Es decir, sí, como vimos en la imagen que les mostré antes, vamos a tener una oposición al flujo, una oposición al cambio del flujo magnético que teníamos dentro de nuestra bobina, la primera imagen que les mencioné. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la ley de Faraday si se aplica en un inductor, o más bien dicho, ya no sería un conductor como mencioné en la parte de acá, sino más bien en un inductor que a la final sigue siendo que una bobina, un conductor dado vueltas. Ya, ¿qué es la característica antes de que digamos, ah, sí, lo puedo hacer con cobre? No. Este experimento no se lo puede hacer con cobre. ¿Por qué? Porque recuerden que la corriente va a buscar el camino más corto. Entonces, o sea, sí se va a hacer con cobre, pero este cobre es aislado, el cobre que se utiliza para bobinar los transformadores. Sí deben conocer, y si no deben conocer, pues es muy práctico. Y de hecho, el día de mañana que estoy por allí, les voy a llevar un poco de conductor para que ustedes lo puedan revisar. Tengo por ahí en mi tableta de herramientas, tengo ahí ese conductor, entonces les puedo dar un poco para que hagan las prácticas, también para que tengan ahí como muestra, ¿ya? Y lo puedan conocer. Entonces, en este caso, la fuerza electromotriz, o más bien el voltaje que nosotros vamos a generar, va a ser directamente proporcional al número de vueltas. ¿Sí? O sea, aquí dice, ¿no? Es el número de vueltas en el inductor, cuántas vueltas tengamos. Ahí entonces vamos a tener que el flujo va a inducir sobre la primera, sobre la segunda, sobre la tercera, sobre la cuarta, sobre la quinta espira y así las espiras que haya, a diferencia que en el primer caso sería solamente en un conductor. Y lo que antes habíamos mencionado sobre el cambio del flujo, en este caso implica un movimiento, ¿en relación a qué? En relación al tiempo. Si usted hace más rápido, generará más voltaje. Si usted hace más lentito, generará menos voltaje. Porque el cambio del flujo es en relación del tiempo. O sea, más rápido, mejor. Más lento, pues menos voltaje. Una de las características, cuando más grande sea el número de vueltas o más rápido se mueva la bobina por el patrón del flujo magnético, mayor será el voltaje inducido. Justo lo que les acababa de mencionar, ¿no es cierto? Ya, aquí nosotros vamos a tener cómo induce, similar, o sea, este sería otro tipo de experimento el que nosotros habíamos realizado, ¿no es cierto? Vamos a generar en este caso un cierre del circuito donde va a haber la circulación de una corriente, va a generarse un campo magnético. ¿Y qué va a ocurrir en la bobina de al lado, que no están conectados directamente? Solamente se genera el campo y va a ser inducido, ¿no es cierto? Se genera un campo magnético y se induce sobre la otra bobina. ¿Qué ocurre? Se va a generar, en este caso, una corriente opuesta. Si pueden observar, la corriente viene de aquí para acá por el lado positivo y circula por este lado y se va para allá. ¿Qué ocurre con la corriente que se está generando? ¿Sí ven? Opuesta. Una va para el lado de allá, sube, y la otra, la principal, en este caso viene por el lado de arriba y baja, ¿verdad? Una corriente opuesta. Cuando, lo que les mencionaba hace rato,
Cuando nosotros dejamos conectada nuestra batería sobre nuestra bobina, ya se genera el campo magnético. Ya, una vez que se generó el campo magnético, no está cambiando nada, tenemos un flujo, sí hay un flujo, pero ¿cuál era la relación? Que debe haber una variación de flujo. Entonces, al ser una fuente de corriente continua, una batería, no va a haber ese cambio de flujo, ¿verdad? No va a haber ese cambio de flujo, por lo tanto, el flujo va a estar ahí constante, llamémoslo así de una u otra manera, va a estar como que constante ahí, y a la bobina que va a estar a un costado no le va a afectar absolutamente en nada. No tiene nada que ver esa bobina porque no hay ningún flujo que esté relacionándose con el primer bobinado con el segundo bobinado. Y quedaría de esa manera. Ahora, ¿qué pasa cuando yo desconecto? Se me va a perder ese flujo, llamémoslo así, y el flujo que estaba manteniéndose antes va a perderse, se va a retirar. ¿Qué ocurre con la bobina de al lado? Se va a oponer a este flujo que se está retirando, por lo tanto la corriente se va a circular, la corriente que va a circular va a ser opuesta, ¿no es cierto? Como podemos observar en el primer caso, se cierra el circuito, se energiza, se genera un campo y la corriente se opone. Digamos que esta corriente está, la primera corriente está bajando, ¿ya? Y la corriente del bobinado secundario está subiendo. ¿Qué pasa cuando ya se deja conectado? No ocurre nada porque no hay un cambio de flujo. Cuando se desconecta, este flujo que estaba aquí se va a perder. Si se pierde, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí había un campo que lo estaba induciendo, se va a retirar. ¿Qué pasa con esta corriente? Se va a oponer a decir, espérate, no te vayas, y se va a sujetar ahí, ¿no? Así como que quiere sujetarse. En la primera se va y en la otra lo quiere sujetar. Ya, ese sería, en resumidas, el comportamiento de nuestros flujos magnéticos dentro de los bobinados. Va, ahora vamos a hablar de la inductancia mutua. Bueno, en sí ya la tratamos en la parte anterior y en los otros ejemplos que habíamos visto. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Cuando dos bobinas o inductores están situados próximos entre sí, ok, es posible que el campo magnético generado por uno de ellos afecte al otro. ¿Es posible? No, es posible. O sea, le va a afectar, ¿no? No es posible. Bueno, no es que me diga, puede ser, no, le va a afectar. Le va a afectar ese campo magnético. Esta influencia mutua lleva al fenómeno de la inductancia mutua. Es la medida de cómo el flujo magnético de una bobina induce una tensión a la otra bobina cercana. Es lo que habíamos mencionado antes, ¿verdad? ¿Qué tenemos detrás de la inductancia mutua? Para entender la inductancia mutua, primero debemos entender el principio de inducción electromagnética según la ley de Faraday, justo lo que acabábamos de mencionar. Cualquier cambio en el flujo magnético dentro de un circuito cerrado induce una fuerza electromotriz en ese circuito. De ley. En términos simples, cuando la corriente eléctrica a través de una bobina cambia, el flujo magnético generado por esta bobina también cambia. Si otra bobina cerca, si hay otra bobina cerca, este cambio en el flujo magnético puede inducir una fuerza electromotriz en la segunda bobina, incluso si no está conectada directamente a la fuente de corriente. Es lo que habíamos mencionado antes en las explicaciones. Esto es esencialmente la inductancia mutua en acción. Un campo magnético interactuando con otro, o con un bobinado, con un inductor. ¿Ya? Un inductor con un campo magnético afectando a un inductor del lado de acá. Vamos a tener energía, se genera nuestro campo y este lo va a recibir como ondas, como el flujo magnético, ¿no es cierto? Son en este caso, llamémosles líneas de fuerza, que no las podemos apreciar, pero se puede notar que existe cuando se le colocaría en este caso una bobina a la. Pasamos. Factores que afectan la inductancia mutua. En este caso sería la distancia entre bobinas. Cuanto más cerca estén las bobinas, cuanto una esté más cerca de otra, mayor será la inductancia mutua, ciertamente. En este caso podríamos relacionar al campo y el flujo magnético que nosotros teníamos, bueno, flujo magnético y campo magnético que tenemos en la primera diapositiva, donde podemos observar que mientras más cerca estamos del imán tenemos más atracción, mientras más lejos estamos quiere decir que va a tener menos flujo, por lo tanto vamos a tener menos relación, ¿no es cierto? Ya. Al aumentar la distancia, la inductancia mutua disminuye, por lo tanto quiere decir que disminuirá ¿qué? Su fuerza electromotriz. El área de bobinas, las bobinas con áreas más grandes tienden a tener una mayor inductancia mutua debido a que pueden acoplar más flujo magnético.
¿va? El número de vueltas, aumentar el número de vueltas, a ver, se me pasó, aumentar el número de vueltas en las bobinas incrementa la inductancia mutua. Eso es lo que habíamos visto también en la parte de más atrás, en la gráfica que les mencionaba, si existe solamente un conductor o si tenemos más cantidad de vueltas, ¿verdad? Más cantidad, más bien dicho, un inductor, una bobinita. Y si tenemos más vueltas, vamos a determinar cuánto de voltaje hay. Eso también podemos hacerlo como práctica. Bueno, ustedes lo van a hacer, ¿no? Ya. Orientación de las bobinas. Si las bobinas están alineadas con los ejes paralelos a la inductancia mutua, será máxima, en este caso la inductancia, ¿no es cierto? Si las bobinas están alineadas en sus ejes paralelos, ¿no es cierto? Paralelos, uno aquí y otro acá, paralelos. Serie, paralelos. Cambia la orientación, puede reducir este efecto, o sea, ubicarlas en otro costado, moverlas así, ponerlas en este sentido, o bueno, moverlas, llamémoslo como que en diagonal, ¿no es cierto? Si las movemos en diagonal se nos va a complicar el tema del flujo magnético. ¿Por qué? Porque no lo vamos a aprovechar de mejor manera. Y el material del núcleo. La presencia de un núcleo ferromagnético puede aumentar significativamente la inducción mutua debido a su alta permeabilidad. En este caso era similar a lo que les mencionaba antes de la práctica que habíamos tenido con uno de los cursos, con un imán. O sea, si tenemos un elemento o un material que nos va a permitir direccionar, o más bien dicho, concentrar nuestro flujo, vamos a tener, si digamos, ponemos un material ferromagnético así, que nos permite dirigir el flujo de nuestra, llamémoslo así, bobina primaria, bobina secundaria. Si de nuestra bobina primaria podemos dirigirlo a la bobina secundaria, podemos aprovecharlo de mejor manera, ¿no es cierto? Podemos sacarle un mayor provecho a este campo magnético, a este flujo magnético que se está generando por la primer bobina. ¿Cómo minimizar la inductancia mutua? En aplicaciones donde se busca reducir o eliminar la inductancia mutua, existen técnicas de diseño específicas para lograrlo. Estas incluyen ¿en qué? En la separación de las bobinas, en este caso sería al revés. Si la ponemos cerca genera más, si la ponemos lejos, ¿qué va a ocurrir? Al alejar las bobinas o circuitos, reduce significativamente la inductancia mutua, que habíamos visto un poquito antes. La orientación de las bobinas, al cambiar la orientación de la bobina con respecto a la otra, se puede reducir la cantidad de flujo magnético que se acopla entre ellas. El uso de pantallas, materiales conductores que pueden actuar como escudos, reduciendo el acoplamiento entre bobinas. Estaríamos hablando de materiales que se utilizan como, o que sería como elementos que interrumpen el flujo. ¿Dónde lo podemos ver? Ya les puedo buscar un video, me hacen acuerdo para pasarles el tema del video, donde hay un motorcito pequeño que tiene a propósito puesto un elemento, un metal que genera o interrumpe el flujo magnético, que nos ayuda a tener este direccionamiento. Bueno, hay un poquito más de detalles en eso, no les puedo explicar sin la gráfica, sin el motor, para que se entienda de mejor manera. ¿Ok? El uso de núcleos adecuados. Seleccionar el material correcto del núcleo puede ayudar a canalizar el flujo magnético y reducir la inductancia mutua, ¿va? Ahora, la inductancia mutua, esto sería lo que ya hemos venido viendo en la parte anterior. Por ejemplo, en este caso, vamos a tomarle otro concepto, otras definiciones, ¿no? Se llama la inductancia mutua al efecto de producir una fuerza electromotriz en una bobina, debido al cambio de corriente en otra bobina acoplada. En este caso sería la bobina número 1 y la bobina número 2, ¿no es cierto? La FEM inducida en una bobina se describe mediante la ley de Faraday y su dirección siempre es opuesta al cambio del campo magnético producido en ella por la bobina acoplada. En este caso, la ley de Lenz, ¿no es cierto? Hablábamos del bobinado primario. Si tenemos un flujo en este sentido, hacia la parte de adelante, nosotros vamos a tener una corriente que se está oponiendo, ¿verdad? Se está oponiendo al paso de nuestro flujo, se opone a nuestro flujo. La inductancia mutua en transformadores. Si por el secundario de un transformador fluye más corriente debido a que se está consumiendo más potencia, entonces por el primario debe fluir igualmente más corriente para suministrar más energía, una de las características, ¿no es cierto?,
Este acoplamiento entre el primario y el secundario se describe más convenientemente en términos de inductancia mutua, lo que habíamos venido hablando desde un poco antes. La inductancia mutua aparece en las ecuaciones del circuito de ambos circuitos, primario y secundario del transformador. Aquí estaría nuestra fuente de voltaje, ya aquí es algo interesante. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de que la corriente continua solamente va a generar un campo cuando nosotros le damos un pulso y cuando nosotros dejamos de pulsar? Cuando se queda pulsado, no va a generarme campos. O sea, el cambio del campo, porque el campo magnético estaría. Entonces, al no generar un campo magnético, o que esté cambiando, no se va a ejercer la transformación de voltaje. Ahora, sería una de las características que existe, más bien dicho, los transformadores no trabajan con corriente continua, ¿ok? Si lo queremos hacer de manera directa, o sea, lo más práctico. Ahora usted mira, no, pero es que, profe, sí existe también los transformadores de corriente continua, sí, pero estos estarían controlados con aparatos electrónicos que lo que van a hacer es tac, 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 encender y apagar en relación al tiempo esa corriente continua, la circulación de esa corriente continua. Por lo tanto, esto vendría a ser ¿qué? Una corriente, exactamente, una corriente alterna, ¿verdad? Entonces, al nosotros tener una corriente alterna, que como bien sabemos está constituida por ondas sinusoidales, que es la frecuencia, nosotros trabajamos con una frecuencia de 60 Hz, que quiere decir que nuestro voltaje por la mitad del ciclo se encuentra positivo y por la otra mitad del ciclo se encuentra negativo. Por lo tanto, es una corriente cambiante. Ahora, por eso está aquí el símbolo de una fuente de voltaje de corriente alterna. Ya, nosotros vamos a tener una circulación, en este caso de nuestra corriente primario y el número de vueltas del primario, que va a estar envuelta, en este caso llamémosle, en un núcleo de hierro. El núcleo de hierro que nos permite hacer conducir de mejor manera nuestro flujo magnético o nuestro campo magnético, que va a inducir a nuestra bobina el secundario. Esta sería nuestra fórmula para determinar en este caso es voltaje del secundario en relación al voltaje del primario, que esto es igual al número de bobinas en el secundario sobre el número de bobinas en el primario, ¿no es cierto? Esa es la relación que vamos a tener, directamente proporcionales, ¿va? Y eso sería todo correspondiente a la materia, a la presentación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, nosotros vamos a hacer dos experimentos. Vamos a hacer primero la ley de Faraday y luego vamos a hacer la ley de Lenz, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Bajémosle un poco el volumen. Vamos a desarrollar, como pueden observar, un tipo motorcito, una bobina, ¿va? Este es el cable que yo les mencionaba, es un cable que viene aislado. Entonces, como pueden observar, en las puntas están más brillosas. ¿Qué es lo que se le hace? Se le quita el esmalte a este conductor. Ese es el conductor que yo les ofrecí para el día de mañana, que bueno, ya voy a estar por allí por sus aulas entregándoles un poco para que ustedes puedan realizar este experimento. ¿Qué es lo que tenemos? En este caso vamos a hacer una pequeña bobina, vamos a mantener un elemento conductor, un cable, ¿sí? Que va a tener una argollita aquí, como pueden observar, para que se sujete nuestro bobinado. ¿Y que está conectado a qué? Va a estar conectado a nuestra pila. Bueno, en este caso es una pila. ¿A nuestra pila para qué? Para que exista una circulación de corriente, ¿no es cierto? Aquí se genera una circulación de corriente, por lo tanto vamos a tener un campo magnético, sí, que va a ser cambiante. En este caso, no. Si me dice por qué gira, pues porque en la parte de acá abajo vamos a tener un imán. Ya. Ahí le vamos a colocar eso y vamos a hacer ese experimento. Esa es una práctica. De hecho, ya les voy a subir las características, los detalles. En el Classroom ya les subí la tarea, pero ya les subo todos los detalles que corresponden aquí para que ustedes puedan desarrollar. Esta práctica va a ser calificada. En esto de aquí no se demoran más de 15 minutos haciendo este experimento, este mini ensayo para determinar nuestra ley de Faraday, ¿ok? No nos vamos a demorar mucho, pero vamos a hacer eso de ahí. Ese sería el 1 y el otro sería el de acá. Aquí vamos a determinar qué cosa, la ley de Lenz. ¿Se acuerdan qué decía Lenz?
que en este caso la fuerza electromotriz, el flujo de corriente, la corriente que va a generarse va a ser opuesta. Vamos a tener un imán, como pueden observar. Quisiera estar en clases para poderles explicar de mejor manera, pero bueno, tengo que indicarles sobre la pantalla. En este caso nosotros vamos a tener un imán, lo vamos a sujetar con algo, puede ser con la mano o también con alguna pinza o algo. Asimismo vamos a pelar las esquinas del conductor esmaltado, el cable para bobinar. Vamos a hacer varias vueltas, vamos a hacer un inductor, una bobina y vamos a colocar nuestro multímetro. Vamos a colocar nuestro multímetro y vamos a determinar cuánto de voltaje nos va a generar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar en este caso nuestro imán. Vamos a hacer la prueba con un lado del imán y luego con el otro lado del imán, ¿ok? Vamos a introducir el imán y vamos a ver cómo se genera, en este caso, un voltaje al introducir el imán sobre la bobina. ¿Qué estamos haciendo? Que este campo magnético que tiene el imán vaya a relacionarse con las bobinas. ¿Qué ocurre? Que aquí se va a generar una corriente que se va a oponer a este campo que está siendo introducido. Entonces nos va a generar un voltaje. Vamos a introducir y nos va a generar un voltaje. Ahora, una vez que está acá, nosotros vamos a retirar y el voltaje tiene que salirnos opuesto. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular en otro sentido. Esas son las dos tareas que nosotros tenemos que desarrollar en una sola práctica, porque son con los mismos materiales. Aquí lo único que no utilizan es una pila. En cambio, en el otro caso, sí estamos utilizando una pila, y es el mismo material para realizar la práctica. Son dos prácticas que son esenciales para poder comprender, en este caso, cómo funciona nuestras leyes de Lenz y nuestra ley de Faraday, ¿ok? Y eso sería todo, muchachos. Cualquier novedad me lo hacen saber, por favor. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos también el tema de nuestro Classroom. Y ahora, igual, bueno, paso en la oficina, así que me pueden ir a buscar. Eso sería todo, muchachos. Muy buenas noches.